Buenas tardes, compañeros, compañeras. Buenas tardes a todos los que se han reunido delante de algún soporte, sea una computadora, un teléfono, para escuchar esta charla que tendremos en unos minutos eh, con el doctor Ernesto Rosenberg. Charlaremos acerca del coronavirus, un tema que nos tiene a todos sustancialmente atravesados, tanto que los distintos gobiernos han regulado cómo es nuestro transitar y nuestro vivir desde hace más de un mes, y la perspectiva de que se levante la cuarentena es bastante incierta. Hay muchos datos, hay muchas discusiones acerca de todos los datos científicos que se observan, acerca de los datos sanitarios, acerca de la propagación de esta enfermedad llamada COVID-19. Y lo que vamos a hacer en esta charla que tendremos en unos minutos con el compañero doctor Ernesto Rosenberg es no solo analizar las características de este virus, su transmisión, eh, su letalidad, sus formas de contagio, sino desde algo muy loco que parece ser en esto de que las grandes potencias no logran encontrar una vacuna. Decimos que sí, que el coronavirus se puede curar. Ahora bien, eh, estamos esperando unos minutos para desarrollar esta transmisión con todos ustedes, en el marco de que se puedan acomodar, preparar el mate, y vamos respondiendo las preguntas. Vamos a trabajar en eso también, intentar un ida y vuelta con todos ustedes. ¿Para qué? Para que la charla pueda ser dinámica, ágil. Estamos transmitiendo desde la página Facebook del PSL, Partido Socialismo y Libertad. Eh, para quienes no nos conocen y se acercan hoy a ver esta charla, les comentamos que somos una organización nacional, somos socialistas, y estamos en esta charla que tendremos hoy, compartiremos junto con Ernesto algunas salidas socialistas para la crisis que ha generado la pandemia. Eh, Vamos a ahondar también en aspectos de lo que ha generado socialmente, el miedo, la paranoia, pero por otro lado también tenemos que tener en cuenta las medidas políticas restrictivas, el estado de sitio en los hechos que está viviendo nuestro país. Nosotros entendemos que debemos cuidar, defender con uñas y dientes las libertades democráticas, y ante este fantasma, porque en verdad nadie ha podido ver o encontrar por algún lado por acá al coronavirus, que es una gripe que en un rato Ernesto nos contará qué tal letal es, pero que creemos que las medidas que se han tomado en tanto lo sanitario como lo político no tienen que ver con una orientación a resolver la situación generada, sino más bien para que quienes sean víctimas de esta situación y sean contagiadas no se acerquen a los hospitales, porque la salud pública en este país lamentablemente está desmantelada, y es más por la falta de insumos, por la falta de una política hacia la salud por parte de los distintos gobiernos, y de este en particular. No nos olvidemos que la semana pasada Alberto Fernández, en lugar de destinar, como él ha dicho que el eje es cuidar la vida de los argentinos, en lugar de destinar los fondos necesarios para eso, destinó 250 millones de dólares a pagar vencimientos de deuda y solo 25 millones de dólares a la compra de insumos, a la compra de distintos materiales para los hospitales, pero también para contener en lo social, ante la desesperación que empiezan a sentir distintos sectores al no poder trabajar, al no poder desenvolver su vida cotidiana. Imagínense, no son estadísticas nuestras, son estadísticas que saca el propio sistema. El 40% de la población tiene empleos precarios, es monotributista o directamente está desocupado. En esta situación es muy difícil pensar que los paliativos que está dando el gobierno puedan dar una respuesta seria y de fondo a la situación. Fíjense ustedes, esta propuesta que es del fondo
de 10.000 pesos como bonificación que han dado en el marco de esta cuarentena. 11 millones de inscriptos tuvo a nivel nacional y muchas de esos pedidos han caído por distintas razones. Estamos hablando de cuestiones burocráticas, pero la fundamental es que más obstáculos para la resolución de la situación de los trabajadores y no soluciones de fondo para ella. Tenemos la situación que han visto por todo el país, ha recorrido los medios, que es la situación de los trabajadores del frigorífico Penta, a quienes desde nuestra organización y esta charla le enviamos nuestra solidaridad ante la situación que están viviendo. No es un patrón así nomás, Brucese, quien es dueño de esta fábrica. Es el presidente de la Cámara Frigorífica Argentina y lo que ha intentado ayer no es sino una punta de lanza de lo que las distintas patronales van a intentar con los trabajadores y el pueblo ante lo que ya han hecho más de una patronal, que es despedir, suspender y reducir los salarios. La situación de Roca con Techint, donde son más de 1.400 trabajadores que han cesanteado, despedido y arreglado, eso es lo más trágico, con la dirigencia del sindicato de los trabajadores de la construcción para pasarlo más allá del decreto de Alberto Fernández. La situación de los trabajadores de Garbarino, que en este mes de marzo les van a pagar el 30% del salario y en abril amenazan con no pagarle un solo peso. La situación de los trabajadores de McDonald's, la situación de Starbucks y otras multinacionales que no pueden decir que no tienen espalda para soportar la parálisis económica que está generando la cuarentena. También está la situación aquí en la provincia del Neuquén, de donde estamos transmitiendo, con los compañeros del comercio. Ya el sindicato mercantil dice que son más de 250 los trabajadores y trabajadoras que han quedado en la calle en este marco. También hablan de los trabajadores de hoteles y restaurantes, que las patronales están no pagándole en tiempo y forma ni la totalidad de los salarios. Nuestra solidaridad con todos ellos. Y en unos instantes vamos a ir a lo de fondo, que es la convocatoria para esta charla, que es con la presencia del compañero Ernesto Rosenberg. Ernesto es médico ginecólogo, sanitarista, fue director del Hospital de Loncopué, el Hospital de Junín de los Andes, y director médico del Hospital Castro Rendón. Ese es el currículum de este compañero que nos va a ayudar a entender la situación y no solo a entenderla, porque en este bombardeo mediático que lleva ya más de un mes y donde distintas voces se han unido para decir que nos quedemos en casa, contra este enemigo invisible que es el coronavirus, atacándonos a través del pánico y la paranoia, vamos a entablar un diálogo abierto en el cual les pedimos a todos ustedes, compañeros, compañeras que están compartiendo esta transmisión desde donde estén, que puedan hacer un ida y vuelta con nosotros, con comentarios, con preguntas, con dudas, con sugerencias. Hemos charlado con Ernesto, que posterior a la charla, debajo del link de la transmisión en vivo, dejaremos algunos artículos para seguir profundizando. Creemos que va a ser muy difícil en este marco que podamos combatir la visión unificada respecto del coronavirus, pero sí abrir un debate. Las voces de los científicos como de los médicos parecen ser palabras santas y en ellas se basan en las políticas de Estado, pero no hay que olvidar, no olvidemos que quien ha decretado la situación de pandemia, la Organización Mundial de la Salud, es un organismo que no es casto y angelical, sino es un espacio en el cual las farmacéuticas, la industria farmacéutica, que es una de las más importantes del mundo, junto con la armamentística, juegan sus negocios ahí. Tendremos ejemplos de cómo ha sido en otras ocasiones eso, pero fundamentalmente
queremos abrir el juego con ustedes y que pueda ser un debate abierto y franco en el que podamos abrir una serie de preguntas más que una serie de respuestas. Si bien algunas cosas podemos compartir desde las que hemos charlado con antelación a la preparación de esta charla con Ernesto. Bien, ya tenemos un primer mensaje que nos pregunta si la charla es por el Facebook. Le vamos a contestar antes de dar paso a Ernesto. Y insisto en que pueden compartirnos sus opiniones, sus preguntas. Esta charla se está transmitiendo, para los que recién se suman, les vamos contando. Se está transmitiendo por la página Facebook del PSL, Partido Socialismo y Libertad. Tenemos invitados para que sean parte de la charla en algunos países vecinos, con amigos, y está transmitiéndose además en simultáneo por otras páginas amigas, organizaciones sindicales, feministas, y queremos poder abrir este debate. Invitamos a Ernesto, que está acá atrás mío, para que pueda contarnos un poco su visión y poder compartir entre todos algunas observaciones que hemos entablado en la charla previa a la construcción de esta charla. Va a ser breve la charla, no esperamos que dure más de una hora. Lo que sí esperamos es que poder encontrarnos para las peleas que se vienen, porque las caídas de las bolsas que fueron 2 días previos a la declaración de la pandemia, la paralización de la economía, la recesión a nivel mundial que ya venía palpitándose días antes de toda esta situación, no va a dejar mucho lugar para que sean desde los gobiernos sino salvadas las empresas, como en la crisis del 2008. Los trabajadores, y en esto desde el Partido Socialismo y Libertad, decimos que tienen que ser los trabajadores los que tienen que poner su palabra para ver cómo se define todo esto. Que el ajuste, las suspensiones, los despidos, los recortes del salario, no significa que vamos a soportar nosotros la crisis que han generado los capitalistas. Bueno, eso en modo de presentación. Espero que tengan el mate listo. Se nos acerca Ernesto para abrir esta charla con ustedes. Gracias. Hola. Bueno, te voy a acompañar, Ernesto. Sí, al pelo. Bien, ahí estoy un poco más al centro. Lo primero que vamos, para que puedas arrancar, es preguntarte qué es el coronavirus y por qué la OMS ha declarado del coronavirus una pandemia. Bueno, el coronavirus es un virus de tantos que estacionalmente, todos los inviernos, compone la tribu de los que nos invaden con gripes. Este coronavirus en particular, ¿qué dice? ¿Eh? Este coronavirus en particular se dice que es nuevo, dado que tiene otro comportamiento, pero integra el grupo de los virus, tal como decía, de los virus de la gripe, tal como decía el virólogo Pablo Goldschmidt, ¿no es cierto? Todos los años hemos tenido epidemias de gripe estacional y una parte de la enorme tribu de virus gripales eran coronavirus, solo que desde hace poco, desde el año pasado, se empiezan a tipificar como coronavirus nuevo, el COVID-19. En lo que hace a la titulación de pandemia, se llama así a una epidemia que ocurre en muchos países a la vez y al mismo tiempo. Ese es el título de pandemia. ¿Seguimos? ¿Sí? Bueno, por eso se habla de pandemia. Una pandemia es una epidemia entonces generalizada a muchos países en el mismo tiempo. Esta
epidemia llena esos requisitos, por lo tanto se llama pandemia. Vamos a tratar de entrar en tema. Desde hace muchos siglos y milenios, la humanidad conoce las epidemias. Esas epidemias se sabe que alcanzan un punto máximo, después decaen, después se van. Es decir, siempre que, como diría el proverbio popular, siempre que llovió, paró. Aunque también está el contraproverbio y el cuento del diluvio. Una vez no paró y se murieron todos. Pero bueno, el conocimiento milenario es que las epidemias tienen un curso, llegan a un máximo y luego decaen y se van. Entonces, todo lo que nos han inundado de datos sobre cuántos son, cómo viene, cómo va el contagio diario y qué sé yo, si la curva está empinada o está en meseta, viene a ser eso, ese antiguo conocimiento, ni más ni menos que numerar, poner en número lo que de hace mucho se sabe, y es que todas estas epidemias pasan. Entonces, se trata de avisorar cuándo van a pasar. Por el momento no existe ningún tratamiento más que huirle a la infección o recluirse, ¿no es cierto?, para que no te dé. Es tan antiguo eso también de que uno diría de que está viviendo milenios atrás. Esto de la reclusión, porque hay distintos países que han tomado distintas políticas respecto a esto. Argentina, por ejemplo, reclusión obligatoria. Pero en Francia, por ejemplo, habilitan a los deportistas a que salgan, o en Suecia solo han sido sugerencias, pero la vida social continúa con cierta normalidad, más allá de que hay cuidados que se han realizado por parte del Estado y del gobierno sueco. Y en Alemania por el estilo, también. Es decir, y al comienzo México dijo de que no iba a intentar contener la pandemia, la epidemia, sino que iba a mitigarla. ¿Cuál es la diferencia entre disminuirla, mitigarla o contenerla? Bueno, al comienzo se decía de que la manera de impedir que ocurra el contagio era justamente el cautiverio de la gente, separar la gente, la distancia social, no reunirse, no tocarse, etcétera, etcétera. Bueno, con el tiempo, poco a poco han ido virando eso y han ido reconociendo que es imposible evitar el contagio, como con todas las gripes. Y tan es así de que se habla de hacer que el contagio no sea tan rápido para que no se sobrepasen las capacidades del sistema sanitario. México en su momento, ahora ya ¿no es cierto? Dijo, nosotros nos vamos a dedicar a reforzar las instalaciones sanitarias, los equipos para la gente que realmente lo necesite. ¿Quién es la gente que lo necesita? Bueno, cuando ocurre una epidemia se sabe de que el 80% de los que son invadidos por el virus no tienen síntomas o son muy leves. Algún estornudo, alguna tos, algún día de fiebre, lo que nos pasa en todos los inviernos. Del 20% que queda, hay un 15% que la pasa peor y se enferman de verdad. Y hay un 5% que la pasa muy peor, que suele corresponder, según dicen hasta ahora, a los ancianos como yo y que tienen enfermedades preexistentes importantes como cáncer, diabetes, son grandes fumadores como yo y cosas por el estilo. De esos, ¿no es cierto?, es que se surten especialmente los muertos. Sin embargo, estamos viendo en las estadísticas de Norteamérica que un 30% de los fallecidos son latinos y de origen africano. Entonces pareciera que también hay cierta fragilización que no corresponde ni a la edad ni a las enfermedades, sino a la situación social.
a la capacidad de acceder o no a cuidados sanitarios eficientes y a poder mantenerse, a poder conseguir lo que hace falta. Y eso ya sabemos, tiene que ver con lo mismo que ganarse el pan y ganarse la vida. Sí, hay quienes decían de una manera muy ingenua que el coronavirus nos afecta a todos, y por igual, porque por eso tenemos que recluirnos. Sería como impositiva, Claro, Oliva. claro. Y ya sabemos que no es igual. Que no es igual. Uno de los comentarios que nos llega a la página del PSL desde la que estamos transmitiendo y a la vez en simultáneo por otras más, es que estamos bastante lejos de Suecia en relación a esto que decíamos de las referencias en la diferencia que han tomado las políticas estatales para con los pueblos. Claro. De hecho, hay otro nivel de vida, de hecho, hay otro acceso, de hecho, hay otras instalaciones sanitarias que con diferencia son mejores que las nuestras, disponen de más recursos y la población realmente accede a esos recursos de una manera mucho más fácil y eficiente. Eso se refleja en los números, el número de enfermos y de fallecidos. Entonces, por eso es que también hay diferencia entre los países, aparte de las diferencias que derivan de la incerteza, del poco conocimiento y del gran, digamos, manejo, digamos, mediático y político que se hace de todo esto. Porque vamos a decirlo todo de una vez. En el mismo Estados Unidos, la gripe anual, estacional, invernal, conforma millones de enfermos, millones de afectados, hay 300 y pico mil de enfermos y 23.000 muertos por año de gripe, de la gripe común. Hoy por hoy el coronavirus ha matado a 20.000, todavía no ha llegado a eso y no ha afectado a tantas personas. Si uno pone esas comparaciones a las que son tan afectas a la gente que maneja el dinero y maneja los números no cierran y uno se pregunta por qué tanto ruido, por qué tanta incertidumbre, por qué tanto baile de cifras y correcciones, etcétera. Y a alguno le va a contestar que es por la novedad, porque no se conoce lo bastante, etcétera. Yo pienso que, claro, algo de cierto hay en eso, de que no se conocen todos los detalles, el COVID-19 es nuevo, todas esas cosas. Pero sin embargo, las técnicas, digamos, sanitarias y la intervención, digamos, de la medicina contra los virus, lleva mucho tiempo y sin embargo, no en todas las virosis pasa así. Vamos a ver. Han habido otras enfermedades últimamente que también han tenido difusión internacional, pero no han sido decretados pandemias. El caso de la gripe porcina, la gripe aviar. La gripe porcina justamente sí. La gripe A es fue una falsa pandemia. Casualmente, minutos antes o meses antes de que la decreten, esa gripe que se originó en las chancherías de la frontera mexicano-norteamericana, donde los mexicanos preparaban la carne que iba para Estados Unidos, ahí estalló una gripe que fue la gripe porcina, la gripe del chancho. No se expandió a tantos países al mismo tiempo como para pensar de que fuera a haber una pandemia. Sin embargo, la OMS modificó los índices muy poco antes, semanas antes, y entonces fue decretado pandemia. Fue una falsa pandemia. Sin embargo, el ensayo general de aterrorización de la población y de hacer sentir que todo el mundo estaba en peligro de muerte funcionó parecido. Lo que no se llegó es a la reclusión y al cautiverio que sufrimos ahora con el asunto de quédese en su casa, que así no se contagia. Que la cuestión es bastante primaria y grosera, es decir, contagiar de la gripe nos contagiamos todos. Lo que pasa es que no todos tenemos la gripe, ni los síntomas, ni nada. Y eso se está poniendo en evidencia actualmente, esto que hablamos del 80% y el 15% y el 5%.
Se está poniendo en evidencia actualmente en los mismos Estados Unidos, donde han emprendido estudios para detectar los anticuerpos o gamma globulinas o defensas que producimos automáticamente contra los virus, en este caso para el coronavirus, que es una cosa distinta a la detección que se hacía simplemente para verificar la presencia del virus. Es decir, eso que hacen el hisopado laríngeo, que hacen el análisis de sangre rápido, etcétera, es el virus está o no está. Esto otro lo que mide es la reacción de defensa contra el virus. Esa reacción de defensa no es particular del coronavirus. Cada vez que nos invade un virus, una bacteria o cualquier otro organismo que nos ataca, automáticamente los animales, las plantas, los seres humanos producimos defensas en contra de eso que generalmente tienen éxito. Por eso la humanidad existe y ha sobrevivido hasta ahora. A ese mecanismo de defensa se le llama inmunidad. Y es muy interesante que se empiece a enfocar eso porque realmente es hasta hoy la única vía de curación que hay para las enfermedades virales. Hasta hoy, todas las enfermedades virales no han conseguido un medicamento que cure. Tal vez alguien va a decir de que con el SIDA, el HIV, sí existe. No, lo que existe es un empate prolongado, pero no hay una cura. Hay quimioterápicos poderosos que afortunadamente se usan hace unos 15 años, pero que todo lo que consiguen es un empate, no una curación. Para todas las otras virosis, se llamen sarampión, viruela, polio, varicela, lo que ustedes quieran, el único remedio que existe es la inmunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que todos los seres vivos, una vez invadidos por algún virus o bacteria, producimos, digamos, sustancias que liquidan al invasor. Eso se llaman defensas. Eso recibió el antiguo nombre de anticuerpo, para confundir un poco, y son las gamma globulinas que producimos. Eso que viene en los frasquitos de suero. Cualquiera que se ha puesto una antitetánica ha recibido dos cosas. Ha recibido el suero antitetánico y la vacuna antitetánica. ¿Qué es el suero? Es un concentrado de gamma globulinas prestadas, no producidas por uno mismo, sino prestadas. Esas actúan en forma inmediata y se gastan rápidamente. Cuando nos han puesto una antitetánica, nos han puesto también la vacuna. ¿Y por qué tanta cosa? Porque la vacuna lo que hace es encender la propia producción de gamma globulina o anticuerpos. Y eso tarda unas 3 semanas, que es el tiempo que cubre el suero, ¿no es cierto? Y cura. Entonces, hasta que arrancamos con la producción propia de gamma globulinas por medio de la vacuna, se ponen las dos cosas, el suero y la vacuna. Con esto queda de alguna forma claro que si bien son distintas, ambos trabajan con el mismo elemento fundamental, que son los anticuerpos o gamma globulinas. Es el único remedio que hay hasta hoy para combatir a los virus. Si eso ha funcionado tantas veces y tanto tiempo para tantos virus, nos han librado de tantas enfermedades, hoy por hoy que ni se conoce, porque están las vacunas que se le pone a los chicos, que se le pone la antirrubiola y la antisarampión y la anti todo, eh, ¿por qué no usarlas en todas las otras virosis? Yo con esto estoy mencionando, ¿por qué no usarlas contra el dengue, que tenemos una epidemia de dengue encima? ¿Por qué no usarlas contra el hantavirus, que existe en el país y también causa muerte? ¿Por qué no usarlas como se usó hace 50 años para modelo mundial contra el mal de los rastrojos? Una gripe muy mortal, mucho más que el coronavirus, que mataba a uno de cada 3 personas, 300 por 1000. El coronavirus
a todo trapo, así manipulen las cifras que nunca son muy claras porque no se sabe a qué universo se refiere en comparación de qué se dice, pero no pasa del 1 por 1000 o al 5 por 1000, ¿no es cierto? Esta gripe hemorrágica de la provincia de Buenos Aires, de la Pampa Húmeda, mataba 300 de cada 1000 y fue, digamos, liquidado y solucionado el problema aquí en Argentina, en el Instituto de Virología de Pergamino, el MAITEGI. ¿Y de qué manera? Tomando los anticuerpos prestados, de aquellos que se habían curado de la enfermedad. ¿Cómo se los tomaba? Simplemente se les traía sangre y de la parte no roja de la sangre, es decir, el plasma o el suero, se inyectaba a aquellos que se habían enfermado. Se suponía que la carga que llevaba esa parte no roja, el plasma o suero, llevaba la hemoglobulina y curaba. Después se fabricó la vacuna. Y igual que explicamos antes, la vacuna no son anticuerpos prestados, sino es un provocador de la fabricación de anticuerpos propios y tarda un tiempito en hacer efecto. Pero cuando uno pone la vacuna, que se le pone a los sanos, no a los enfermos se les pone el suelo para curarlo, pero los que están sanos y no queremos que se enfermen, les ponemos vacuna. Entonces, la vacuna esa que se fabricó luego fue tan efectiva que con coberturas mínimas, y digo mínimas porque tendría que haber sido para prácticamente toda la población y nunca se ha vacunado más que al 20% de la población de un área de más de 500.000 kilómetros cuadrados que abarca Buenos Aires, sur de Santa Fe, sur de Córdoba y más de 5 millones de personas. Sin embargo, el éxito fue rotundo en esa comprobación masiva que se hizo. Y tan rotundo que hoy por hoy solo los viejos se acuerdan de esa enfermedad o figuran en los libros, pero no es una cosa que esté presente en la gente. Más aún, en la provincia de Buenos Aires hoy por hoy se muere más gente de Hanta, virus, que de mal de los rastrojos. Ese logro de la medicina argentina, que fue hace 50 años, uno se pregunta por qué no se siguió aplicando para las otras enfermedades y por qué no hoy mismo contra el coronavirus. Afortunadamente, en Estados Unidos, en Madrid y la OMS misma ya han empezado estudios para aplicar ese tipo de tratamiento, el tratamiento con anticuerpos, y tienen en vista fabricar la vacuna, están tratando de fabricarla, creo que los chinos ya tienen alguna, de tal forma de poder combatir con alguna eficacia, con menos pánico, con menos encierro, con menos huida y menos temores a la vida y a la compañía de la gente, a la vida social, ¿no es cierto?, que es lo que se viene haciendo. Entonces, pensar en los mecanismos de inmunidad que siempre tenemos a mano y aquello que la historia de la medicina ha probado como efectiva, bueno, no es ningún delirio, no es ningún deseo utópico, sino simplemente lo que se hizo hace 50 años, ahora tendríamos que exigir que se haga ya. Recién había un comentario que estábamos siguiendo en la página del PSL y por las páginas que se está retransmitiendo, donde decía, no somos Suecia. Y lo que se infiere de todo lo que estás enunciando, Ernesto, es que con la tecnología que hoy poseemos en Argentina, seríamos capaces de llevar adelante esto sin exportar ninguna maquinaria extraña de alguna potencia. Mira, te voy a contar, cuando se hizo lo del hospital de Pergamino, el doctor MAITEGI, ahora lleva el nombre de él, el hospital, se hizo con chaucho y palito, para decirlo rápido. Se hizo en formas que hoy se diría artesanales. Es decir, se extraía la sangre, se esperaba que coagule y quede separado lo rojo de lo amarillo, el suero, y ese suero se transfundía.
Más aún, me cuentan colegas que trabajaron en el Hospital de Clínica de Córdoba, que en el sur de Córdoba, que era muy ganadero y también cerealero y todo lo demás, parecido a la provincia de Buenos Aires, solían llevar la lista de aquellos que se habían salvado del mar de los rastrojos. Y entonces los localizaban con los radioaficionados. Esos peones cazaban la valijita, tomaban el ómnibus, iban hasta el Hospital Clínica de Córdoba, ponían el bracito y ahí le sacaban la sangre. Y ahí nomás le transfundían a los enfermos que habían llegado del mal de los rastrojos. De esa manera se hizo. Hoy por hoy, ¿no es cierto? En realidad, se podría hacer perfectamente con una bolsita de transfusión y una heladera para conservar el plasma o el suero. No hace falta mucho más. Sin embargo, si vamos a lo que es posible con la tecnología actual, con la tecnología actual ni siquiera haría falta conseguir tanto donante y tanto plasma. ¿Por qué? Porque existe la fotocopiadora de ADN, es decir, lo que le llaman la técnica de la ingeniería genética o la bioquímica molecular, eso que vemos todos los días en la papa y el zapallo y el tomate transgénico y los pollos transgénicos y todo lo demás, de hace mucho. Entonces, esa fotocopiadora de ADN basta con una muestra de qué es el anticuerpo gamma globulina que hace falta para copiar millones de eso y poder administrar el tratamiento. Es lo que ha hecho la doctora Barría en Concepción, Chile, contra el hantavirus. Ha presentado su proyecto, el Ministerio de Salud Pública de Chile se lo rechazó, dijo que $1,500,000 para las primeras 1.000 dosis era demasiado caro. La mujer no desistió, se fue al Parlamento, consiguió aprobación parlamentaria, pero que yo sepa, hasta hoy no entró en producción y la gente se sigue muriendo de cáncer en Chile, más que en Argentina. Entonces, Entonces, lo la que pregunta habría, que... lo que habría que decir es que no se trata solamente de tener razón, no se trata simplemente de información, se trata de que el saber no puede y el poder es el que sabe. En ese sentido iba la pregunta, ¿por qué estando las respuestas a estos problemas no se implementa a través de políticas estatales? Bueno, ya se sabe de que eh, todo, yo voy a darte una serie de respuestas. Primero, uno siempre dice, bueno, pero acá hay negocios. Sí, hay negocios. El que primero saque la vacuna, el que primero saque el suero, que consiga la curación, el que primero va a vender, se va a llenar y todo lo demás. Está claro eso. En realidad, el mercado y la producción de vacunas y medicamentos está en manos de muy pocas empresas, mayormente europeas, también norteamericanas, pero sobre todo europeas. Ahora China y la India están produciendo y están entrando en el mercado de una manera con paso muy fuerte. Eso por un lado, pero por otro lado, fíjate de que tener o no tener cómo curar a tu población constituye una ventaja que, voy a decir una mala palabra, geopolítica. Ujú. Es decir, desde el punto de vista militar, ¿no es cierto? Una población sana no es lo que una población desnutrida o enferma. Y entonces tener o no tener con qué curar se vuelve una ventaja militar. Desde ese lado, uno puede comprobar que hay bastante secretismo, tanto por ganar guita como por tener un arma biológica o una ventaja en medicamentos o en vacunas con respecto a los demás. Entonces, esas dos cosas enturbian bastante la cuestión, enturbian bastante. Entonces, es difícil de que llegado al nivel de decisión de los estados, etcétera, se tomen aquel tipo de políticas o de disposiciones que parecen razonables. Lo que es razonable de un punto de vista teórico, del punto de vista del saber, como decíamos, o de la ciencia o de la civilización, no es razonable desde el punto de vista de los que mandan y tienen la sartén por el mango y los mangos también. Entonces,
¿Cuál sería la cuestión acá en esto de la política del miedo? Ah, bueno, eh, Porque yo, estamos en una situación donde hay una militarización creciente de la vida social. Hay, para quienes no lo sepan, se lo compartimos, en Europa en este momento hay desplegadas 40.000 tropas de la OTAN. Argentina han desplegado, días antes estuvo el 24 de marzo en Argentina y el presidente planteó dar vuelta a la página. La cuarentena le sirvió para desplegar el ejército, la gendarmería, esta prefectura está en las calles, en este estado de sitio que en los hechos, porque no está decretado, pero que en los hechos está funcionando para que no haya circulación ni vida social en la calle. tal cual, tal cual. Es decir, por eso que también uno podría decir que esta pandemia, sobre todo, porque sus cifras no son tan grosas como las hacen ver, esta pandemia sobre todo es una pandemia de miedo, una pandemia de espanto. Entonces, la pregunta sería, ¿para qué el espanto? ¿Por qué el espanto? Y bueno, estamos en un momento de derrumbe del capitalismo, uno de esos tantos momentos mucho más graves que otros, de cierre de empresas, de despido de millones de trabajadores en Estados Unidos mismo. Y entonces lo que hay que plantearse es que cuando ocurre una de estas crisis, este, cuando ocurre una de estas crisis del, de- del capitalismo, entra a sobrar mercadería, entra a sobrar gente, entra a sobrar fábricas, es decir, hay que destruir demasiado para poder volver a empezar. Así ha sido siempre en el capitalismo. Cada 10 años o cosas así hay una crisis de esa. Algunas tan profundas como la de ahora y otras menos. De cualquier manera, la obediencia que se puede ganar infundiendo el terror y el pánico garantiza para los que mandan su solución a la crisis. Por eso yo decía que cuando fue la crisis, la pandemia del chancho, la gripe A anterior, yo decía que era la gripe de las 3A, porque asusta, atonta y amansa. Entonces, claro, con gente resignada y que por su propio bien entiende que no tiene que juntarse ni reclamar ni nada, bueno, es otra la historia. Y cuando la gente se junta y reclama lo que necesita para vivir, aunque sea para mal vivir, ya no digo vivir dignamente, aunque sea para mal vivir, un sueldo, un trabajo, la cagan a palo, como ocurrió ahora en el frigorífico, con lesionados importantes. Entonces, bueno, uno dice, a ver, ¿cómo es esto? El que no entiende que por razones del virus tiene que quedarse en su casa y tragársela, entenderá con los palos de toda la vida. Pero en este caso lo que se ha operado es una transferencia para mí, una transferencia desde el miedo que normalmente infunden los ejércitos y las policías, ¿no es cierto?, al aparato sanitario que fabrica miedo a pedal, ¿no es cierto?, para tenernos quietos y desunidos. ¿Cuál se... Perdón, acá estamos transmitiendo desde la página del PSL, seguimos en la charla con Ernesto, hay algunas preguntas que estamos tratando de seguir en las redes. Eh, Hay quien nos preguntó si podíamos llegar a terminar como Ecuador, donde el gobierno empieza a entregar cajas de cartón para meter a los cadáveres o la gente está encerrada con los cadáveres de sus familiares. eh, Mira, todas las soluciones de ese tipo son soluciones groseras, en el sentido, vamos a ver, digamos, cosas realmente crueles en la grosería, pero hace poco me escribe un compañero el caso de una mujer que estuvo 10 días acá en Argentina, una mujer de unos 40 y pico, que estuvo 10 días con fiebre y nadie la revisó, nadie la atendió y le daban consejos que se vaya a su casa. Esa mujer se murió.
no de coronavirus, sino de la enfermedad que tenía, pero no fue nunca asistida, no fue nunca revisada, no fue nunca atendida. Esto suele ser la actitud corriente en muchos lugares donde la gente va al hospital a que la asistan, la ayuden, la atiendan. Del otro lado, uno puede ver, ¿no es cierto?, también de que hay, hay esa política de separación, de desconfianza, ¿no es cierto?, donde resulta que nadie termina siendo objeto de un tratamiento como es debido y donde no se ponen los recursos a disposición de la gente. Un modelo diferente, uno podría imaginar, es como el que hacen en Cuba. En Cuba hay coronavirus, pero la gente no va a los hospitales. De los hospitales salen patrullas, equipos, a visitar a los vecinos. Y son los vecinos los que se han organizado para cuidarse entre sí y para llamar la atención de quienes necesitan atención, necesitan servicios médicos, cuidado, y que se cumplan esos servicios y la cosa funcione. Y se internan solamente aquellos que dan positivo o que están enfermos. Es otra manera, es un poco al revés el poncho. Sí. Es decir, cuando fue la otra epidemia, la falsa pandemia del chancho, la de gripe A, la gente le decían que vaya al hospital. Ahí se encontraban todos en las salas de espera, mirando con ferocidad y miedo al vecino si tosía o estornudaba, pensando que les podía dañar y contagiar, y, y realmente no había lo que es racional. Es decir, en vez de juntar gente que se pueda contagiar en un lugar cerrado, los equipos sanitarios tenían que ir a la casa de los vecinos por barrio, ¿no es cierto? Y el barrio o la fábrica o la escuela, formar comisiones de sanidad populares que controlen qué se hace, cuándo se hace y cómo se hace, y no que la gente dependa de ellos, sino al revés, si hay un servicio que sirvan a la gente, pues. Esto tiene sus contrapartidas. Yo soy médico, pero también leo por ahí de que hay ataques a las guardias médicas, ¿no es cierto? En muchas partes del país son agresivos Bueno, la gente es agresiva cuando no recibe lo que está buscando, cuando es rechazada, cuando es, digamos, de alguna forma violentada en su libertad y en su derecho a la asistencia. Yo pienso que es así. La gente no es agresiva de por sí con los sanitarios. Entonces, incluso hay muchos lugares donde han pedido protección policial el personal sanitario. Esa distancia que hay entre la población y los trabajadores sanitarios debe ser acortada. Y debe ser acortada acercándose a la verdad y poniendo en manos de la gente los recursos y dándole el canta claro y no da vuelteándolo. Yo recuerdo, ya para dar el ejemplo entero, el caso acá en Neuquén, en el hospital del que fui jefe de departamento médico, de un muchacho de 30 años que tuvo una apendicitis aguda, fue diagnosticado correctamente, internado, y antes de las 24 horas se murió, antes que lo operen. Eso ocurrió justamente cuando había huelga de anestesistas que pretendían más sueldos y había escasez de anestesistas. La resolución del jefe de guardia y del hospital fue que no se operaba ahí nomás, apenas diagnosticado, porque sabían lo que tenía, le vendó la medicación correcta, etcétera, sino al día siguiente que iban a conseguir un anestesista. Lo que tuvieron que salir a decir a los familiares es que lamentablemente el paciente no había aguantado y se había muerto. Entonces, cuando uno se pone a analizar esto, dice, ¿por qué
la familia, los parientes, esperaron tanto y no lo apretaron al médico de guardia o a la gente de la guardia para decirle, bueno, ¿qué pasa? ¿Cuándo me lo operan? ¿Por qué la gente de la guardia no les dijo, miren, no tenemos anestesista? Y no tenemos porque no les pagan. Vayan y pateen la puerta que haga falta para que consigan un anestesista, porque si sigue así se puede morir. No es que todo lo que pasa más de un día con una apendicitis se muera, es la ínfima minoría, pero está en los libros, está en todos lados. Hay gente que no aguanta un día de apendicitis y se muere. Claro, y en este caso Y responsabilizaron a la persona. en este Al caso no enfermo. responsabilizaron a nadie, la familia se resignó, pasó como natural y normal, y para mí fue un hecho terrible. ¿Por qué? Porque permite ver cómo funciona todo. La gente que acepta como natural una cosa así, ¿no es cierto? Y la gente, los trabajadores sanitarios que aceptan como natural de que no haya este tipo de, no haya otra manera. Entonces uno dice, es posible de que la gente pueda autodirigirse, que la gente pueda rumbear para el lado que le conviene sin la asistencia de los técnicos, los profesionales, los científicos. ¿Cómo sería? Y yo siempre me acuerdo de una cosa que hice acá en la provincia, en Neuquén, en un pueblo muy chiquito, que se llama Villa Traful, para el Papa Nicolau. Me copié de lo que hicieron los canadienses con los nómades esquimales. El Papa Nicolau, ustedes sabrán, se trata de un análisis del flujo vaginal para, eh, para detectar cáncer, para detectar el cáncer. No cura ni esto ni el otro, sino que simplemente avisa si hay algo que vaya al cáncer o ya hay un cáncer. Con lo cual está la oportunidad de tratar precozmente, con lo cual está la posibilidad de conseguir mejores resultados. Entonces, el rendimiento de esta técnica, el Papa Nicolau, que es una maravilla, que es muy sencillo y muy a la mano de todo el mundo, en todas partes, reside también en la cobertura. Es decir, si solo el 10 o 20% de la población, o a lo sumo el 40%, se hace el Papa Nicolau, realmente se previene poco, porque no se pueden detectar los casos iniciales y no se pueden conseguir buenos resultados. El Canadá consiguió hacer el Papa Nicolau a toda su población. Y es el país que tiene mejores resultados en cáncer de cuello en el tratamiento. Menos mortalidad. ¿Por qué? Porque incluso su población nómade, la que está cerca del Polo Norte, que son los esquimales, que van haciendo su casita de hierro un lado para el otro y qué sé yo, consiguió que las mujeres se hagan el Papa Nicolau. Pero ¿cómo lo consiguió? Les proveyó a todas ellas de un tubito con un hisopito adentro, de forma que ellas mismas se tomaban el contenido vaginal, la humedad vaginal, lo ponían en el tubito y el tubito ya tenía afuera, bueno, adentro tenía un conservador y cuando lo tapaban ya tenía afuera la etiqueta con la dirección del laboratorio central de Canadá para que le hagan el análisis. Todo lo que les quedaba hacer era tirarlo en algún buzón en medio de esas peregrinaciones que tenían y el resultado estaba. Entonces, bueno, yo me inspiré en eso y como resulta que en todas partes, en Argentina, en todos lados, más o menos, nunca pasa el 40 o 30% la detección del cáncer de cuello y el Papa Nicolau, por más propaganda que se haga. ¿Por qué? Porque implica trámite, cola, eh, malestar de las mujeres, digamos, el asunto de la camilla, el espéculo y todas esas otras cosas que no son agradables para nadie. Entonces, eh, hice la experiencia en Villa Traful, un pueblo chiquitito. Realmente se hizo con todas las mujeres del pueblo y los resultados, bueno,
Fueron fenómenos en el sentido de cantidad. Se pudo tener el mapeo de salud o no del cuello uterino de todas las mujeres. Esto es un ejemplo de que existen modos de promover la autonomía sanitaria y la autodirección de la gente si se le da con qué. En, Cuando miramos al país vecino, Chile, y vemos que ahí desarrollan comités sanitarios en las poblas, ¿no es cierto? O sea, los barrios, y comités sanitarios para atender a los huelguistas golpeados por la cana. Y cuando vemos que hay esas formas de organización que permiten una asistencia, ahí tenemos los ejemplos de cómo se puede hacer cuando uno da vuelta al embudo y mira desde la otra punta, desde la punta de los intereses del pueblo y no de los intereses de los que dirigen el aparato de Estado y los negocios y todo. Sí, en eso es importante tener una política unificada sanitaria, ¿no es cierto? Cuando empezó la cuarentena, por ejemplo, decían de que los guantes y los barbijos no servían para nada. Y ahora es obligatorio el uso. Entonces tenemos esos problemas a la hora también del pánico que está generalizado, ¿no es Tal cierto? cual, tal cual. Pero bueno, eso es parte, digamos, de los vaivenes, incertidumbres y, y del desconocimiento de fondo, ¿no es cierto?, que hay con todo esto. Ahora yo te digo, si mañana descubren el Vaticano Sanitario, es decir, Nueva York y sus alrededores, de que el tratamiento con suero de paciente curado, de donante, de alguien que se curó del corona, cura a los que se enferman, y si fabrican la vacuna, o sea, si accedemos al tratamiento inmunitario en la capital del mundo, y entonces se empieza a hacer en otras partes, evidentemente que el terror se va a disipar. Ahora la pregunta es si el terror les resulta útil para manejar la crisis y los datos que bambolean y hay que hacer esto, pero no, ahora mañana hay que hacer esto otro, y todo esto que estás diciendo. Uh-huh. Si el terror y la incertidumbre les resultan útiles, ¿van a decirnos que eso sí funciona? O van a decirnos, bueno, mire, funciona a veces, pero en todo caso póngase en la fila, en la lista, ya lo vamos a llamar? Ese tipo de cosas, no nos lo van a tacañar, nos lo van a manejar. Ya es hipotizar mucho, pero conociendo la percha uno dice, bueno, es bien posible que eso pueda ocurrir, ¿no? Sí, hay ejemplos de sobra. 2003, la invasión a Irak por las armas de destrucción masiva de Saddam Hussein. No aparecieron nunca las armas, pero liquidaron un país, está colonizado, siguen las tropas yanquis allá. Con esto que vos decís de haber logrado el miedo, o sea, la paranoia mundial, si les es útil a ellos, ¿por qué dejarían de llevarla adelante? Exactamente. En Chile estaba a punto de caer Piñera, habían rebeliones a nivel mundial, Líbano otro ejemplo, Ecuador veníamos de Toda América. toda América convulsionada y de repente en un chascar de dedos se acabó todo eso. Y además eh, cediendo nuestras libertades democráticas a los regímenes con los cuales estábamos enfrentándonos el día anterior. Sí, por eso es que es de pensar si todo esto no es algo más que una discusión sobre biología y medicina, o estamos discutiendo de verdad si no vamos a entrar a una edad oscura donde sea mucho más difícil hacer algo cuando el vecino está convencido que es por nuestro bien seguir cautivos. Tal cual. Bueno, me acerco a la pantalla para saludar a todos y a todas los que estuvieron siguiendo durante esta hora de transmisión. Eh, la charla que estamos terminando en estos momentos con el doctor Ernesto Rosenberg. Vamos a leer algunos de los comentarios para ir también haciendo ese ida y vuelta que fuimos desarrollando durante la charla. Una compañera nos dice, compañera Roxana, que la mujer docente que murió encerrada en su casa,
era una docente de Córdoba, la mujer que dejaron abandonada, que hacía referencia en el ejemplo Ernesto hace un ratito y que mencionábamos. Después un compañero nos hacía mención acerca de lo que en el Malbrán han descubierto como el genoma que ha salido de estos días Sí. por los medios. Bueno, eso quizás responderemos en otro momento, acompañaremos con materiales bibliográficos. Podemos hacernos de las preguntas para que nos orienten, sí, para desarrollar los temas que más inquietan, pero desde ya no hay que dejarse aplastar con las palabras. Un genoma, esa cosa, el genoma, es, digamos, el esqueleto hereditario de cualquier ser vivo que está en sus genes. El conjunto de los genes es el genoma. Ahora, cuando vos conseguís tipificar o identificar a cada uno de los genes o de las cadenas de ADN que tiene un ser vivo cualquiera, eso es su genoma. Evidentemente que conocerlo a fondo, con pelos y señales, es mejor que conocer una parte. Entonces, bueno, está bien, es meritorio que se haya conseguido aquí en la Argentina. Lo que yo espero es que en Argentina, que es la patria de donde se realizó la principal experiencia de masas con la seroterapia contra las gripes mortales tipo fiebre hemorrágica argentina o mal de los rastrojos, ¿no es cierto? Y que eso es un modelo para la comunidad mundial. Entonces, que aquí se empiece de una buena vez con el tratamiento ese de suero, de convalecientes, de gente que ha superado la enfermedad para tratar a los enfermos. Y digo que es sencillo, que en la práctica, si uno quisiera remitirse a lo que se hizo hace 50, 60 años, bastaría con una bolsita de transfusión, que ahora son descartables y todo eso, y una heladera. Se podía hacer incluso a nivel aldeano. Y digo esto por haber sido médico de pueblo, haber visto gente enfermarse, otros morir, y otros jurarse del hantavirus, que de última es una gripe también. El modelo de todas estas enfermedades de virus es la gripe. Y que podrían haberse salvado de esa manera y que estamos en deuda. Porque acá sí lo probamos. Repito, con 5 millones que había de habitantes en ese momento y sobre 500.000 kilómetros cuadrados. No es chala y choclo. No son ideas sobre cómo mejoraría el género humano, claro, sino que una experiencia sólida, hecha. Entonces, yo digo, tendremos, digamos, tecnoprofesionales que den el pasito adelante, que den el cantar claro y que empujen para que esto se haga. Bueno, ahí he leído artículos donde parece que sí, que incluso está a nivel del CONICET y a nivel de salud pública, considerar este tipo de cosas y empezarlas a hacer. Ojalá, enhorabuena. Bien, te agradecemos Ernesto por el tiempo que nos has brindado en esta charla. Agradecemos a toda la gente que estuvo del otro lado, tanto de la página del PSL, la fanpage de Facebook, del Partido Socialismo y Libertad. Les queremos comentar que esta es la primera experiencia que estamos haciendo de una charla online. Habrá tenido algunos déficits seguramente en sonido, en iluminación. Acá se está bajando el sol. Incluso con el compañero hemos tenido pocos ensayos para poder hacer esta transmisión. Pero sí lo que le queremos decir a todos aquellos y aquellas que están siguiendo es que queremos que nos organicemos contra el miedo, contra la paranoia. Esta es una enfermedad que si estuviese la salud, todas las instituciones al servicio de la clase trabajadora y del pueblo, podría estar destinada la organización de todo eso a cuidar nuestra integridad, nuestras vidas, la salud de todos nosotros y nosotras. Pero por eso es tan importante la lucha contra este gobierno y contra el sistema capitalista de conjunto que a nivel mundial no solo
que hacen uso del coronavirus, sino que garantizan que se expanda y que de una enfermedad que no es letalmente mortal para las grandes masas, lo termine siendo. Donde las poblaciones de riesgo no solo son de riesgo, sino que el caso de Italia, donde le entregaban la tablet para que se despidan porque les garantizaban la muerte a los viejos. Entonces, es una pelea contra esa ideología, contra esa falsa conciencia que se va generando de que no se puede hacer nada y que hay que escuchar solamente a las voces que ofrece el establishment. Bueno, desde acá, desde este humilde espacio, queremos ofrecer una alternativa a eso. Los invitamos a que sigan nuestras publicaciones, a que se organicen, a que se acerquen a nosotros, a nosotras, para preparar las peleas que se vienen, porque como decía Ernesto en parte de su alocución, vamos hacia conflictos muy duros porque para deshacerse de una parte de la humanidad tienen que ir a fondo con las políticas armamentísticas, la represión y el hambre, y no nos vamos a dejar morir así nomás. Vamos a utilizar las preguntas que han surgido en los distintos chats de las páginas que han retransmitido simultáneamente esta charla como insumo para una siguiente charla que iremos avisando con el merecido tiempo para que se pongan en sintonía, para que inviten amigos, amigas, para que le avisen a los vecinos y charlemos un rato y generemos un ida y vuelta ameno para contrarrestar un poco la apatía y que nos genera el encierro, ¿sí? No, yo estoy tratando de verme ahí con Sí, esta un poco de luz. luz. Bien, gracias Ernesto nuevamente, gracias a todos ustedes y nos vemos pronto, ojalá que en las calles, pero si no estaremos en alguna nueva transmisión por la página del PSL, Partido Socialismo y Libertad, y gracias por estar.